Bienvenido al segundo video de la serie Elohim es uno. En el primer video tocamos el tema de que no hay evidencia bíblica para la Trinidad. En este segundo video vamos a hablar acerca de Yeshua como la manifestación de Elohim en carne. Y este tema va a ser muy importante, por lo tanto vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a comenzar este estudio con la máxima del monoteísmo bíblico y que nuestro Mesías Yeshua confirma como el principal mandamiento de todos, que es comprender que Elohim es uno y que debemos amarlo con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Marcos 12:29. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que cuando una persona descubre que Elohim es uno y que la Trinidad es una doctrina extrabíblica motivada por la influencia romana de la Iglesia Católica, surge un choque ideológico sobre quién es el Mesías y su naturaleza divina. Y este choque ideológico ha provocado que haya creyentes en raíces hebreas que ya no ven a Yeshua como la manifestación de Elohim en carne, no por rechazar lo que está escrito, sino por rechazar el engaño de la Trinidad y la desconfianza a las doctrinas humanas sobre el tema. Piensan: no hay Trinidad, Elohim es uno, Elohim no puede ser corpóreo, así que no hay divinidad de Yeshua. O si consideran cierta divinidad de Yeshua, entonces lo acomodan en una dualidad. Ya no son tres, sino dos poderes en la deidad. Vamos a ver si esto es correcto. Podemos comprender la verdad sobre la divinidad de Yeshua si nos enfocamos en lo que está por escrito, sin influenciarnos por ideas preconcebidas o explicaciones superficiales sobre el tema. Y esto es lo que vamos a ver en este video. Si amas las Escrituras, mereces conocer esta información. Yeshua es Emmanuel, Elohim entre nosotros. Cuando enseñamos que Elohim es uno, muchos asumen que esto quiere decir que no creemos en el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, pero no es así. Las raíces hebreas consiste en creer en las Escrituras. Creemos en el Espíritu Santo como Ruach HaKodesh, mejor traducido como Espíritu o Poder de Santidad. También creemos en la función del Mesías como el Hijo de Elohim, incluso como el Hijo del Hombre o Ben Adam. Pero estamos convencidos que no son expuestos en las Escrituras como una Trinidad ni como personas diferentes o dioses diferentes, ya que entraría en contradicción con cientos de pasajes que describen a nuestro Elohim como único, pasajes que revisamos en el video anterior de la serie. Un estudio detallado bajo la óptica de raíces hebreas nos confirma que Yeshua es Emmanuel, o su pronunciación en hebreo, Immanuel, que en hebreo significa Elohim entre nosotros. Immanu se traduce como entre nosotros o en medio de nosotros, y el vocablo El hace referencia a Elohim, al Todopoderoso. Así que esto se traduce como Elohim entre nosotros o Elohim en medio de nosotros. En el pensamiento hebreo, Immanuel no es un nombre personal, sino es un propósito, un cumplimiento. Mateo 1:23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Adonai por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Estamos convencidos que la gran revelación de la Biblia es que Yeshua es la manifestación visible del único Elohim que se ha manifestado en espíritu y en carne para la redención de su pueblo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Vamos a explicar cómo es que Elohim es uno y entender en este marco la divinidad de Yeshua, nuestro Mesías, porque de eso depende la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Muchos creyentes, especialmente influenciados por el judaísmo rabínico, que han optado por las lecturas de fuentes judías tardías de corte rabínico, ven a Yeshua como un hombre o un profeta que guardó Torá, que fue considerado como un hombre justo y que por ello Elohim lo escogió para implementar su agencia divina y darle inmortalidad.
El concepto de agencia divina consiste en que Elohim manda mensajeros, ángeles, profetas, que hablan en su nombre, como representantes, y asumen que esto fue lo que sucedió con Yeshua, concluyendo que Yeshua no es Elohim, y eso quiere decir que entonces es un ser creado, un hombre sabio, maestro, profeta, que habló en nombre de Elohim. Sin embargo, sabemos por las Escrituras que Yeshua es más que eso. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Es verdad que el judaísmo ha mostrado a lo largo de la historia que es posible tener un estilo de vida de acuerdo con la Torá. Sin embargo, el judaísmo rabínico rechaza a Yeshua como el Mesías, niegan que el Mesías se manifestó en carne. ¿Cómo es posible que estén tan equivocados respecto a Yeshua y que su error está siendo de tropiezo para muchos creyentes en Torah? Elohim fue manifestado en carne. Los que enseñan que Yeshua no es Adonai suelen caer también en la idea de que se puede lograr la salvación por otros medios que no son el sacrificio, la muerte, la resurrección, ascensión e intercesión de Yeshua. Cuando las personas creen que el Mesías es un simple hombre, su muerte por los pecados pierde todo su valor para ellos. Son convencidos de que es posible obtener la justificación de Adonai solamente por el arrepentimiento y el cumplimiento de los mandamientos. Guardar los mandamientos es importante para la vida de un creyente, pero las Escrituras son muy claras. No hay salvación si no es por medio de Yeshua. No hay corbán, no hay acercamiento a Elohim si no es por Yeshua. Juan 14:6. Yeshua le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También está escrito en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia nos demuestra la gran importancia que tiene Yeshua para nuestra salvación, así como también se enseña que Yeshua es la manifestación visible de Elohim. Para poder confirmarlo, vamos a explorar las Escrituras. Vamos a comenzar con 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La versión de la Biblia textual es muy responsable con la traducción de este versículo. En el griego del manuscrito más antiguo aparece con un pronombre personal, Hos. Hos efaneroth en sarki. Hos es un pronombre relativo masculino que significa el cual, el que, quién o él. Por eso la mejor traducción es el cual fue manifestado en carne. Y muchos afirman que este pronombre no se refiere a Elohim, sino a Yeshua, como una persona diferente. Pero debemos ser conscientes que un pronombre se utiliza cuando el texto está mencionando un referente anterior. Es decir, se utiliza este pronombre porque anteriormente en la exposición se había mencionado ya de quién se está hablando. Y es fácil comprobar que se está hablando de Elohim con el versículo anterior. 1 de Timoteo 3, 15, 16. Pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Elohim, que es la iglesia del Elohim vivo, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Él fue manifestado en carne. El pronombre él o el cual, en griego hos, se refiere a Elohim, y esto es consistente con otros pasajes de la Escritura. Juan 1:14, y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 14:9, Yeshua le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Colosenses 1:15. Refiriéndose a Yeshua, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yeshua es la forma de Elohim.
Las escrituras presentan a Yeshua como la imagen visible de Elohim, y para comprender esto debemos ver en las escrituras de dónde viene Yeshua. Debemos entender la preexistencia de nuestro Mesías y cómo esto era comprendido en el primer siglo antes de la entrada del gnosticismo judío. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. La imagen visible de Elohim siempre ha existido, aún antes de venir al mundo en carne. Hay un versículo que pasa desapercibido por la traducción utilizada, pero que cada palabra nos brinda una información muy importante acerca de la divinidad de Yeshua. Veamos Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó al ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. En griego dice en morphei theo huparxon. Se traduce como en forma de Dios existiendo. Este versículo nos brinda un panorama celestial de quién es Yeshua antes de manifestarse en carne. La palabra forma en el griego es la palabra morfé, que significa figura, aspecto, apariencia, forma, gloria y mayormente utilizada como rostro en la Septuaginta. Esta palabra designa algo que es visible y físico. No describe una cualidad intrínseca, no se refiere a la condición de ser Dios. Para esto existe otra palabra griega que es schema, que en griego se traduce como esencia, naturaleza o condición. Si se hubiera utilizado la palabra esquema, esto confirmaría el entendimiento dualista o trinitario de la deidad, porque estaría diciendo que Yeshua está en posición de Dios o tiene la misma naturaleza en igualdad al Padre, pero no es el caso, no es lo que dice aquí, porque se está utilizando la palabra morfé y no esquema, y no es por casualidad. En este caso, morfé expresa el aspecto físico de Elohim, una sustancia divina capaz de interactuar con una realidad material. Ten en mente, por favor, esto durante todo el estudio. Hebreos 1:3, refiriéndose a Yeshua, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra morfé representa la manera en la que la plenitud eterna de Elohim, el Padre, se manifiesta en nuestra realidad por medio de sus atributos revelados en su palabra. Así, el término hijo aplicado a Yeshua significa el portador de su palabra, el portador de la imagen visible de Elohim. Piensa en esto. Un creador que en esencia no está sujeto al tiempo ni al espacio, que es eterno e inmaterial, que no tiene principio ni final, que es infinito, a su vez requiere una forma, un aspecto, una extensión que le permita crear y participar en un universo finito, material y sujeto al tiempo. Esa expresión, aspecto o forma, perteneciente a Elohim en su plenitud, recibe varios nombres en las Escrituras. Reshit, la primicia; Jochma, sabiduría; Sara Panim, el príncipe del rostro; el ángel de Adonai; la voz de Elohim; Memra, Davar o el Logos; y por supuesto, su expresión completa en carne como Ben Elohim. Juan 1:1-2. En el principio estaba el Logos, y el Logos estaba ante Elohim, y Elohim era el Logos. En un principio éste estaba ante Elohim, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yeshua es la morphei theu, es decir, el aspecto, el rostro, la imagen de Elohim invisible, aún antes de manifestarse en la carne. Yeshua no es otro Dios, no es otra persona, sino el Logos, la expresión corpórea de Elohim en el universo. Expresión corpórea de Elohim. La corporeidad de Elohim es un entendimiento que se fue perdiendo en el tiempo por la influencia agnóstica griega sobre la deidad, que entendía a Dios como un ser no revelado y separado de lo material, porque el gnosticismo considera la materia como algo impuro. Por lo tanto, se trata de un ser inconcebible para el hombre y un Dios extraño para el mundo, por lo que el entendimiento de corporeidad de Elohim no es aceptado por el judaísmo rabínico actual debido a esta influencia agnóstica dentro de sus enseñanzas.
La evidencia la vemos en el judaísmo rabínico medieval. Uno de sus exponentes es el rabino Moisés ben Maimón, mejor conocido como Maimónides. Él estableció 13 afirmaciones que se convirtieron en imposiciones ideológicas para el judaísmo rabínico, llamado los 13 principios de fe. El tercer principio dice: Dios no es corpóreo y no tiene aspecto corporal. Este principio se estableció como respuesta y rechazo a la Trinidad del cristianismo religioso de su época, pero no es una verdad escritural. Este principio es la negación de cualquier tipo de manifestación física de Elohim. Es verdad que el Creador en esencia es espíritu, es invisible, es omnipresente, es atemporal y en esencia nadie ha visto a Elohim en su plenitud. La Biblia dice, Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. O Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Elohim. Cuando la Biblia dice que nadie ha visto a Elohim, se refiere a su esencia, su plenitud eterna, que en el Brit Hadashah se le llama Padre. Sin embargo, en el Tanaj hay evidencias de cómo el Creador se manifestó corpóreamente, físicamente. Uno de los ejemplos es cuando el Creador se presenta ante Abraham. Génesis 18:1. Después le apareció Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Elohim se manifestó como un hombre. No significa que sea hombre, sino que se ha manifestado en el plano físico para comunicarse con Abraham. Y esto no quiere decir que haya abandonado su total plenitud como Elohim. No deja de ser Elohim en su plenitud infinita, mientras interactúa a su vez con Abraham como hombre. Y este es un ejemplo de que el Creador tiene una manifestación física que puede presentarse en múltiples formas y no solo como hombre. En la Biblia hay muchos ejemplos. Se apareció a Abraham en una visión como horno humeando y una antorcha de fuego. Se apareció a Jacob en un sueño y luego como un hombre. Adonai se manifestó también como una columna de nube y columna de fuego para iluminar y guiar a Israel. Se manifestó a la vista de todo Israel mediante truenos, relámpagos, una nube, una voz de shofar y terremoto. Se apareció a Moisés en una nube de gloria y en fuego en el monte Sinaí. Habló con Moisés cara a cara en el tabernáculo y le reveló sus espaldas. También demostró su gloria y se manifestó como fuego a la vista de todo Israel. Varios profetas tuvieron visiones de Elohim. Isaías tuvo una visión de Elohim sentado en un trono alto. A Ezequiel se le apareció como forma de hombre envuelto en fuego. A Daniel se le apareció en una visión nocturna como el anciano de días. Si tomamos como definición de la palabra corporeidad como la extensión limitada que puede ser percibido en el plano físico o captada por los sentidos, podemos afirmar que el Creador tiene una manifestación corpórea o física que le permite interactuar en nuestro mundo desde la creación. El Creador se puede manifestar corpóreamente. La interpretación griega de las Escrituras ha llevado a pensar incorrectamente que la Biblia tiene la intención de mostrarnos cómo es la plenitud eterna de Elohim, cómo funciona Elohim en su estado pleno y eterno. Y por eso han surgido doctrinas como la Trinidad, que es una forma de limitar a Elohim cuando Elohim no tiene límites. Ignoramos aspectos de la deidad que no nos son revelados. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Las Escrituras no son para mostrarnos cómo es Elohim en su plenitud, sino para mostrarnos cómo el Creador se relaciona con su creación, cómo el Creador se revela en nuestra realidad y cómo el Creador se comunica con nosotros. Además nos muestra cómo nosotros debemos relacionarnos con Él. Juan 1:18. A Elohim nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Elohim invisible representa la plenitud infinita de nuestro Creador que entendemos como Padre. Yeshua es la imagen visible del Padre. Y esa es la definición para hijo, el que posee la herencia de todo lo que existe, el que posee la imagen de Elohim. Hebreos 1:1.
Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, la Biblia nos muestra que el Creador posee una extensión limitada capaz de participar en lo físico. El Creador tiene una manifestación física. Nuestro Elohim infinito ejerce dominio en lo finito gracias a que posee una expresión finita o limitada. Un Elohim invisible no podría ser perceptible en nuestra realidad sin una expresión visible. Un Elohim atemporal, no sujeto al tiempo, no podría manifestarse en un punto en el tiempo sin la extensión de él mismo que sea sujeta al tiempo. Un Elohim inmaterial requiere una expresión material para interactuar con nuestra realidad material. Esto es lo que la Biblia define como la expresión corpórea de Elohim, mientras el Creador en su plenitud es eterno e infinito, es invisible, no revelado en su totalidad. Su expresión corpórea de Elohim es la extensión limitada que es perceptible en nuestra realidad y que además está revelada en las Escrituras. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra que se utiliza aquí es somáticos, que se tradujo como corporalmente, lo que nos hace pensar erróneamente en un cuerpo humano, pero la mejor traducción es físicamente. Así diría, en él habita físicamente o perceptiblemente toda la plenitud de la deidad. Aquí la palabra somáticos no se refiere al cuerpo humano del Mesías, sino a la expresión o manifestación física de Elohim. Es el atributo de Elohim capaz de participar en un mundo limitado, sujeto al tiempo y material. En el pensamiento hebreo del primer siglo presente en los textos judíos antiguos, la expresión limitada y corpórea de Elohim era representada con un concepto que se le conoce con la palabra aramea memra, cuya traducción es palabra. La memra de Elohim. Es difícil comprender cómo Elohim, siendo infinito, no sujeto al tiempo y espacio, que existe más allá de nuestra existencia finita, más allá de nuestra comprensión, puede participar en un mundo finito, material y sujeto al espacio. Piénsalo. ¿Cómo toda la plenitud de la deidad puede ser contenido en un lugar, en una acción, en una manifestación? Los judíos tenían una comprensión acerca de esto y era expresado como un concepto muy importante que llamaban la memra de Elohim, la palabra de Elohim. La memra es la palabra para señalar las manifestaciones físicas de Elohim que están registradas en el Tanaj. Es la expresión o emanación de Elohim que interactúa con el mundo finito y permite que sus atributos sean percibidos por nuestra realidad y por nuestros sentidos. La palabra memra es una palabra aramea que representa la corporeidad de Elohim en las Escrituras. Memra es una palabra aramea. En el Tanaj el concepto hebreo es davar. En el Nuevo Testamento es la palabra griega logos. En español se traduce como palabra, pero también aparece en las traducciones como el verbo. Cuando los israelitas regresaron del exilio de Babilonia en el siglo IV antes del Mesías, la mayoría de las personas ya no hablaban hebreo, sino arameo como lengua común, por lo que los judíos, para enseñar las escrituras, realizaron traducciones con explicaciones en idioma arameo. Estas traducciones arameas se les conoce como targumim arameos o en singular targum. Estos targumim eran leídos en las sinagogas junto con los textos hebreos durante el judaísmo del Segundo Templo. Y es en estos textos que aparece la palabra memra, en eventos clave de la participación del Creador en la historia. Veamos por ejemplo Génesis 1:3, del Targum Neofiti. Y dijo la memra de Adonai, la palabra de Adonai, haya luz, y hubo luz según la orden de su memra. Y la memra de Adonai separó la luz de las tinieblas. Y llamó la memra de Adonai a la luz día y a las tinieblas noche. Y llamó la memra de Adonai haya un firmamento. En estos textos la memra está participando en la creación como Elohim. El concepto memra no era entendido como una entidad separada o diferente de Elohim, sino como la participación de Elohim en la historia. Es decir, era Elohim mismo, de la misma forma que leemos en Salmos 33:6. Por la davar de Adonai fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. La memra es responsable de la creación del mundo y también es responsable de la creación del hombre.
Génesis 1:27 del Targum Jerusalén. Y la Memra de Adonai creó al hombre a su semejanza delante de Adonai lo creó, varón y su pareja lo creó. También nos dice que era la Memra que se paseaba en el huerto del Edén. Génesis 3:8 del Targum Jonatán. Luego oyeron la Memra de Adonai, Elohim, que se paseaba por el huerto. También el Targum menciona que la Memra reposó en el séptimo día, Génesis 2:2 del Targum Neofiti. Y la Memra de Adonai terminó en el día séptimo la obra suya que había creado, y en el séptimo día hubo descanso y quietud delante de él de toda la obra suya que había creado. Lo cual es muy interesante porque en Mateo 12:8 Yeshua dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Yeshua es la Memra de Elohim. Las apariciones del término Memra en los Targumim arameos no son para entenderse como un segundo Dios o una segunda persona de la deidad, sino para comprender la personificación de Elohim, para referirse a Elohim mismo en su manifestación física. En el Targum Onkelos, la palabra Memra aparece 179 veces. En el Targum de Jerusalén aparece 99 veces esta palabra. En el Targum Jonatán, Memra aparece 321 veces. En el Targum Neofiti aparece 314 veces en sus porciones más antiguas. En el Targum está escrito que Elohim estableció su pacto entre Abraham y la Memra. Génesis 9:12 al 15, Targum Jonatán. Y Adonai dijo, esta es la señal del pacto que establezco entre mi Memra y entre ustedes, y entre toda alma viviente que está con ustedes por las generaciones perpetuas. También uno de los textos más impresionantes del Targum nos dice que Abraham ya creía en el nombre de la Memra de Adonai, ya creía en el nombre del Logos, del Verbo, de la palabra de Adonai. Génesis 15:6, Targum Neofiti. Y creyó Abraham en el nombre de la Memra de Adonai, y se le contó como justicia. Esto explica las palabras que menciona Yeshua en Juan 8:56. Juan 8:56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. También descubrimos que fue la Memra la que se manifestó a Abraham como hombre. Génesis 18:1. Y apareció la Memra de Adonai a Abraham en la llanura del Mamre. De nuevo, la Memra no era comprendida como una deidad separada de Elohim, sino como su expresión corpórea o su expresión manifiesta, es decir, lo que podemos percibir de Elohim, y no solo eso, también lo que se nos revela de Elohim en las Escrituras. Y en Deuteronomio encontramos otra afirmación sorprendente, especialmente porque estamos hablando de textos del primero y segundo siglo que estuvieron a la disposición de los primeros creyentes de Yeshua. Deuteronomio 32:39. Cuando la Memra de Adonai se revele para redimir a su pueblo, dirá a todas las naciones, he aquí que yo soy el que es, el que fue y el que será, y no hay otro Elohim fuera de mí. Yo en mi Memra hago morir y yo hago vivir, heriré al pueblo de Beit Israel y los sanaré al final de los días, y no habrá quien pueda librarlos de mi mano. En estos últimos capítulos de la Torá nos dice que la Memra de Adonai se revelará para redimir a su pueblo, y las palabras clave que se pronuncian aquí son, he aquí yo soy, el que fue y el que será. Veamos el paralelismo que existe con Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán mención por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice Adonai, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También leemos lo siguiente en Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim, la Memra de Elohim.
Estos textos de Apocalipsis son una clara referencia al Mesías Yeshua, por lo que esta evidencia nos muestra que la Memra, que es Elohim, a su vez es Yeshua. Y esto lo podemos ver en uno de los versículos que nos confirman la divinidad del Mesías, Juan capítulo 1. En el principio era el Logos. Una de las evidencias más contundentes de la preexistencia y divinidad de Yeshua como expresión corpórea de Elohim lo tenemos en el Evangelio de Juan. Juan 1.1, en la traducción de la Biblia textual, dice: En el principio era el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. El término Logos es el equivalente de Memra, que se traduce como palabra, ya que como vimos fue la palabra la que se manifestó ante Abraham, y esto también aparece en la Torá hebrea, no solo en los Targumim. Génesis 15.1. Después de estas cosas vino la palabra, Davar, de Adonai a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. El mismo versículo en el Targum aparece de la siguiente manera, Génesis 15.1, Targum Jonatán. Entonces fue la Memra de Adonai con Abraham en medio de una visión, diciendo: No temas, porque si estos hombres se juntaran en legiones y vinieran contra ti, mi Memra será tu escudo. Juan utiliza esta expresión de el Logos o Memra según la comprensión hebrea que se tenía del término como la expresión corpórea o perceptible de Elohim. Juan utiliza este concepto para explicar quién es el Mesías Yeshua. En este primer versículo de Juan hay tres afirmaciones que deben ser explicadas a la luz de su expresión original. Juan 1.1, en el principio era el Logos. En griego dice en arge ho logos, cuya mejor traducción es en el principio existía la Memra. Lo que está diciendo es que el origen de todas las cosas es la Memra, incluso que ya existía antes de la creación. La segunda frase dice, Juan 1.1, el Logos estaba ante Dios. En otras traducciones aparece como y el verbo era con Dios. Estas traducciones hacen pensar que el Logos es algo separado de Elohim y a su vez junto a él. Sin embargo, esta traducción no es la más exacta, lo que ha afectado su interpretación. En griego dice kei ho logos gen pros ton theon. La preposición que se utiliza es pros, que no es con o junto, sino que su traducción correcta es para o hacia. Así que diría en su traducción literal, y el Logos era para Elohim, lo cual presenta un problema de comprensión, ya que en esta traducción tiene una forma gramatical que no funciona en griego y mucho menos en español. Pero sí presenta una forma gramatical que solo funciona en hebreo. Si pasamos estas palabras al hebreo, la gramática puede comprenderse de mejor manera. En hebreo tendríamos Memra Hayá le Elohim. La palabra gen, que es era, pasa a ser Hayá. La palabra pros pasa a ser el sufijo lamed en la palabra le Elohim. Así que la traducción sería y la Memra pertenecía a Elohim o Elohim poseía Memra. Esto es porque en hebreo no hay una palabra para el verbo tener, por lo que la forma gramatical del verbo ser y el sufijo lamed son usados para posesión. Así la traducción de Memra Hayá le Elohim se traduce como la Memra pertenecía a Elohim o Elohim poseía Memra. Y esto es muy importante porque también nos habla de una clara evidencia lingüística de que había un texto en hebreo predecesor del texto griego. Así también comprendemos que el Logos o Memra no es una fuerza, entidad o persona diferente que se encuentra con o junto a Dios, como se entiende en el pensamiento griego, sino que claramente lo que Juan está expresando es que Elohim poseía Memra. Elohim tenía una expresión física o corpórea. Por él fueron creadas todas las cosas. La última frase de Juan 1.1 ha sufrido una mala traducción en varias versiones de la Biblia. La mejor traducción la encontramos en la Biblia textual, que dice así: En el principio era el Logos, y el Logos pertenecía a Dios, y Dios era el Logos. Hay que poner mucha atención porque dice claramente que Dios era el Logos. En otras Biblias se ha traducido como el verbo era Dios, o su peor traducción, el verbo era un Dios.
Incluso versiones mesiánicas como la versión israelita nazarena traduce de la siguiente forma: y el Logos era poderoso. Estas traducciones no son correctas y afectan por completo el entendimiento de la deidad de Yeshua. En griego dice Kei Theos en Ho Logos, Kei Theos, Dios, Gen era, Ho el, Logos Memra. Así la traducción más exacta y literal es Dios era el Logos o Dios era la Memra. Y si recordamos que la Memra es la expresión corpórea de Elohim, entonces comprendemos Juan 1.1 de la siguiente manera: en el principio estaba la Memra. Elohim tenía Memra, tenía una expresión corpórea, porque Elohim era la Memra. Claramente Juan comprendía el concepto de Memra de la palabra de Elohim como su manifestación física, y es una declaración categórica de la divinidad de el Logos que sabemos es una referencia a Yeshua. Esto quiere decir que no hay Trinidad, no hay dualismo. Elohim es uno, existe un único Elohim eterno, infinito, que se ha manifestado de forma física y corpórea para crear el mundo, como lo dice a continuación. Juan 1:1 al 3. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Elohim, y Elohim era el Logos. Este estaba en el principio ante Elohim. Todo existió por él, y sin él nada cuanto existe existió. Lamentablemente, dentro de raíces hebreas, algunos han sido convencidos de que Yeshua era un simple hombre o un ser creado, o dentro del pensamiento dualista, un segundo poder, una segunda persona, un segundo Dios. Pero debemos reconocer que lo que nos está diciendo este versículo es que todas las cosas creadas provienen de la misma sustancia material de Elohim llamado Logos o Memra. Todo cuanto existe proviene de la expresión física de Elohim, y sabemos más adelante que esta expresión física y manifiesta de Elohim se hizo carne y habitó entre nosotros como Yeshua. Por eso dice Colosenses 1:15 y 16, refiriéndose a Yeshua: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, tronos, dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Estas palabras no pueden ser expresadas para describir a un simple hombre. Creer en raíces hebreas es creer en las Escrituras, y no podemos creer en las Escrituras y a su vez pensar que Yeshua se refiere a un simple profeta que el Creador utilizó como agencia divina. Una comprensión real y honesta de las Escrituras nos revelan la verdadera identidad del Mesías Yeshua como Emmanuel, que significa Elohim entre nosotros. De acuerdo con el pensamiento hebreo y con la lógica y la comprensión de la deidad que se tenía en el judaísmo antes de la influencia gnóstica, es decir, antes de que se rechazara la posibilidad de que Elohim poseyera una expresión corpórea descrita como la Memra, la palabra o el Logos. Elohim toma forma de siervo. Juan 1:14, Biblia textual. El Logos, la Memra, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una expresión importante que significa que la deidad asumió la naturaleza humana. Tabernaculizó también se traduce como habitó. Viene de la palabra eskenó, que significa extender un tabernáculo. En hebreo es la palabra shakan, hospedar, morar, y es la raíz de la palabra hebrea mishkan, que también se traduce como tabernáculo. Así, Yeshua en la carne se vuelve un tabernáculo para la plenitud de la deidad, es decir, comienza su función como el portador de la Memra, el portador de la palabra de Elohim, lo cual es el correcto entendimiento del título Hijo aplicado a Yeshua. Y el hecho de que Adonai se manifestó en carne, por supuesto, supera nuestra comprensión humana. No hay explicación humana para entender cómo pudo realizarse esto. Por eso Pablo le llama el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne.
Recordemos que las Escrituras no tienen la finalidad de mostrarnos cómo es Elohim en su plenitud o cómo opera Elohim en esencia, sino mostrarnos cómo un Elohim infinito, eterno, no sujeto al espacio o a la materia, se relaciona con la humanidad y cómo nosotros debemos relacionarnos con él. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Elohim, morfeteo, no estimó ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Cuando Pablo nos dice que Yeshua vino en carne, nos está confirmando su preexistencia al afirmar que antes de la carne era en forma de Elohim. Ya expliqué que forma de Elohim es en griego morfeiteo, que significa imagen, rostro o aspecto de Elohim. Luego dice Ouch arpagmon y hisato to genai isateo. La mejor traducción sería: no consideró aprovecharse a ser igual a Dios. Arpagmón es una palabra de difícil traducción e interpretación, ya que es la única ocasión que es utilizada en la Biblia. En otros textos griegos es utilizado como avaricia, voracidad, avidez, es decir, no actuó con avaricia al ser Elohim, sino mostró humildad, como se refleja en los siguientes versículos. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Alá eafton ekenosen morfen doulo lavon. Su mejor traducción es, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo. No consideramos que vaciarse se refiere a despojarse de sus atributos divinos como poder, conocimiento y soberanía, sino vaciarse refiriéndose a adoptar los atributos esenciales de hombre, identificándose por completo con las debilidades humanas. Yeshua pasó de ser imagen, aspecto y rostro de Elohim a forma, aspecto y rostro de hombre. Este proceso es imposible para un simple humano. El único que según las Escrituras puede hacer esto es Elohim. Se despojó de su gloria celestial, se sometió a la dirección del Espíritu de Elohim, porque no deja de ser Elohim en su plenitud mientras participa en su expresión limitada como el Hijo de Dios, el portador de la palabra de Elohim. Y esta expresión limitada o reducida de Elohim en la Biblia se le da el título de siervo, de Ben Adam, de hijo del hombre. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Adonai, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Muy bien, por el momento ha sido todo para este episodio. Seguiremos hablando sobre la divinidad de Yeshua en la segunda parte, explicaremos la relación de padre e hijo en la palabra, veremos si los apóstoles enseñaron que Yeshua era Elohim, entre otros puntos importantes en las Escrituras. Gracias por ser parte de Hazak ve Ematz. Hazme saber si esta información ha sido de bendición, si estás aprendiendo más sobre raíces hebreas y sobre la divinidad de Yeshua. Recuerda, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.